a Carmelo Ezpeleta como embajador universal de la pelota. Este año homenajeamos a Salvador Arriola Barrenechea, embajador en doble sentido. Salvador fue embajador de México, en Uruguay, Guatemala y en Brasil, pero también ha sido embajador de la pelota. ¿De dónde le vienen sus raíces? ¿De dónde le viene ese cariño por nuestro deporte? Su padre, Salvador Arriola Hidarraga, con 17 años, estando jugando en el primer frontón de la Florida, en Hialeah, tuvo la oportunidad, a través de unos empresarios, de abrir un nuevo frontón justo hace 100 años, en 1926. Y tenía tal capacidad en aquella época como intelectual o gente con mucho fundamento. Su padre había sido maestro de escuela. La nueva empresa le encomendó la tarea de encargarse de toda la logística que supone abrir un nuevo frontón. El padre de Salvador, aquí presente, fue el que acometió esa tarea. Tenía era un influencer, como diríamos a día de hoy, que Guillermo, Endaya Contisa, Guillermo Andochastegui, que dicen que no quería en nadie, al único que respetaban era a su padre. Salvador tiene 2 hijos. Iker, que fue profesional en el DF de México, Mikel Arriola, que durante muchos años representó a México en el campo aficionado y a día de hoy es el máximo mandatario del fútbol mexicano. Es también Salvador autor de un libro, Entre Robes y Ahuehuetes, en el que investiga y da a conocer todos los vascos que han tenido una enorme importancia en el mundo, ya sea economistas, historiadores, aventureros, religiosos, economistas y pelotaris también incluyen en esa partida. Por lo tanto, Salvador, como doble embajador, doble sentido, eres merecedor de este reconocimiento por parte de Pilotari Mazarra, porque donde quiera que hayas estado, siempre acabas y ibas hablando de vieja, sean amigos o extraños. Por lo tanto, nuestro más profundo agradecimiento, Salvador, y solamente el venir aquí, pudiendo estar en México, viendo tu selección ya, dice mucho de tu valía como persona. Una foto, va a salir con el presidente de la asociación, a ver los juntos, hacer una foto, porque se nos ha dejado pelado el diploma. Pero le haremos llegar el diploma, lo mismo que no hizo 12.000 entrevistas porque quiere unas cuantas para distribuir así. A León, muy agradecido con Tafalla, especialmente, y obviamente con la pelotaria Bastardo, y con su presidente, mi gran amigo, Juan Ignacio Zulaika, que es, yo creo, el principal promotor de la pelota que hay en nuestro entorno. Y yo pido que le echemos la mano y vayamos más allá de lo que él está haciendo, sumando esfuerzos. Me siento muy contento y animado por este merecido nombramiento, sobre todo porque los verdaderos embajadores de la sexta punta fueron aquellos niños jovencitos que salieron de Marquina, pero que reunían a niños jóvenes de la comarca, de Matrico, de Barro, de Guipúzcoa, de Vizcaya, y que se fueron al frontón de Madrid a jugar al frontón de las rapetistas, porque no podían, por las dimensiones de otros frontones, jugar en ellos, y jugaron en ese frontón. De ese frontón había
un muchacho que no era ni siquiera joven, era un niño. Tenía, imagínense ustedes, 9 años. Era el gran Estanislao Maestel, listo, al que yo quise mucho. Y esos muchachitos se fueron, cruzaron el Atlántico, llegaron a Cienfuegos, a Cuba, jugaron ahí, jugaron también en el Frontón a Baja Madrid, y de ahí se trasladaron a la Florida, a conquistar la Florida. Ahí jugaron en el Frontón Hialeah, que era un frontón, el frontón inicial que se estableció en esa zona en 1924, y fue tal el éxito de ese frontón que algunos empresarios pues, buenos y algunos empresarios americanos decidieron abrir un frontón que tuviese mucho más espacio, no solamente para el público, sino que fuera una cancha mucho más profesional. Ya hablaba con Ignacio de lo que sucedió en esos momentos, en el caso de mi padre, pero lo que yo quiero decir es que estos muchachos fueron los verdaderos embajadores de la cesta punta en el mundo. No solamente pusieron la semilla en la Florida, en los de hubo después 15 frontones o más, o menos, 14, 15, y después se agarraron los frontones del nordeste americano, de Las Vegas, de Chicago antes inclusive, San Francisco, que también fue un frontón profesional. Pero lo que quiero también transmitir es que en todas las capitales más importantes de América Latina había frontones. Había frontón en México, había frontón de raquetistas y había frontón profesional, en donde jugaban los mejores pelotanes de la época, Herbosa, Navarrete, Casares, Marcelino, Salzamendi, etc. Y adicionalmente a México, pasando geográficamente en Guatemala, había frontón profesional. Ya hablé de Cuba, Cienfuegos y La Habana. Había frontón en Bogotá, en Lima, en Quito, en Santiago, en Caracas. Había frontón en Buenos Aires, por supuesto, en Colonia, Uruguay, en Montevideo, Uruguay, en Río de Janeiro, en Sao Paulo. Y vamos más allá. Un compañero de Martínez de mi padre, Huberto Echea, un extraordinario pelotario, jugó en el Cairo. Y muchos compañeros de ellos jugaron en Marruecos. Y otros más jugaron en Tianjin. Y jugaron en Shanghái. Y jugaron en Macao. Y jugaron en Manila, en Seúl. ¿No? Yo quisiera saber, en esos de los años 20, 30, 40, ¿qué deporte a nivel internacional tuvo esa presencia? El fútbol era amateur, tenía presupuestos miserables. Los pelotares llegaban a México, en el caso mexicano, con trajes a la medida, con desastres profesionales de Barcelona llegaban. Y les ayudaban a los compañeros futbolistas y a los toreros a cumplir la quincena. Ese era el nivel que tenía el deporte vasco en América y en el mundo. Entonces, esos muchachos son los que plantaron la semilla maravillosa del frontón en el mundo. Yo creo que ahora hay con esta corriente maravillosa que se da en los frontones en Iparraque, en Arequipa, en Durango, Yaritza, y en otros frontones adicionales, un fenómeno maravilloso en donde la afición está todos los días pendiente de que aquí se inicien los torneos correspondientes. Bien, los muchachos de aquel entonces no tenían armas tecnológicas, no tenían posibilidad de influir políticamente con nadie, ¿no? Ellos hacían su trabajo y jugaban a la pelota como si estuvieran jugando en la iglesia de Marquina, ¿no? Y ahora, con tecnologías a la mano y con la afición que se está confirmando, no es posible que los pelotaris, que las empresas, el gobierno vasco y que los distintos actores que tienen que ver con el frontón no suben esfuerzo. Es necesario sumar esfuerzo y ver a largo plazo, y no solamente ver el beneficio a corto plazo. Yo creo que la derrama económica que estos muchachos iniciaron en los años 20 fue inolvidable. 65 años de mejora económica en el País Vasco gracias a la pelota vasca, en este caso a la cesta punta. Hay que volver a ello, pero con una visión mucho más profunda.
Hay tres varones del pueblo vasco. El mar, la religión, con dos personajes de la historia religiosa extraordinarios como San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, ¿no? Y cosa, la pelota. La pelota es otro gran valor, un gran activo que hay que defender y hay que echar adelante. Les agradezco muchísimo a todos los expertos. Free audio post-production by alphonic.com.